Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende del uso horario en el que ustedes estén viendo este programa. Les queremos comentar que el día de hoy vamos a abordar un tema por demás importante, pero que no solamente hace referencia a lo que pasa en Bolivia, sino que enlaza otros países, están involucrados otros países, está involucrada la región prácticamente, en países que están débiles democráticamente, donde pueden ocurrir eh, grandes cosas como lo que vamos a abordar el día de hoy. Les saluda Roxana Lizárraga Vera, periodista, abogada, exministra de Comunicación del Gobierno de Transición de Bolivia. Ahora me encuentro en el exilio transmitiendo desde DC y les doy la bienvenida a una periodista muy destacada de Bolivia, Silvana Vincenti, que está transmitiendo desde Santa Cruz de la Sierra, una diputada también muy representativa de la chiquitanía de los pueblos indígenas, María René Álvarez, una luchadora, y obviamente nuestra senadora y analista permanente del programa Senta Rec. Las tres están desde Santa Cruz y yo les mando un abrazo a la distancia. Senta. Bueno, como siempre, un placer volver a reconectarnos con la gente que nos escucha a través de este programa de diálogos sin permiso. Es una alegría volver a estar juntas con María René para tratar este tema importante, un tema en que se está haciendo una investigación, y la investigación que se ha hecho también por una periodista muy reconocida, como ha dicho Roxana, dentro de todo lo que es Bolivia, en los temas de investigación, como es Silvana Vincenti. Este tema ha generado una polémica muy grande y ha tenido amplias implicancias en todo lo que implican las dotaciones de tierras indígenas y bueno, es el tema que nos va a ocupar hoy. Excelente tema, Roxana. Creo que tenemos Exacto. mucho para comunicarle a los bolivianos. A nuestras invitadas, Silvana, por favor, tus palabras en este inicio. Quiero recordar y quiero decir que este programa también se va a emitir por el programa internacional Ahora con Roxana. Adelante, Silvana. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y por hacerse eco de este tema que vela, ¿no?, por los lugares más lejanos que a veces son los más abandonados en el país. María René. Bueno, muchísimas gracias, Roxanita. También un saludo cordial para la senadora. Para Silvana, todo mi apoyo, mi solidaridad. La verdad que, como lo manifestaba Roxana, el trabajo que realiza tan fabuloso Silvana, porque siempre hace un periodismo de investigación totalmente serio. Y claro, cuando te encontrás con este tipo de grupos de gente que tienen intereses de por medio, seguramente saltan con estas amenazas que al inicio le hicieron a Silvana. Tengo entendido que se han disculpado, pero sin ningún tipo de respaldo valedero, digamos, ¿no?, con ella. Pero bueno, la situación es degradante, la situación en la que hoy estamos viviendo en el país, la falta de carburante, la gente haciendo cola. Ayer estuve en la ciudad de La Paz y la gente estaba haciendo cola para comprar pan, imagínense. Exacto. Entonces, todo está venido a menos y encima le agregamos que el Estado boliviano violenta su propia soberanía. Y cuando digo el Estado boliviano, porque está representado por Luis Arce Catacora, que han acobijado a este grupo donde vamos a ingresar ahora en contexto, que se denomina una secta, que las mismas situaciones ya pasaron también de estafa con otros países, y que no tengan la delicadeza de poder investigar quién entra a territorio nacional. Entonces es ahí donde llama la atención, pero sabemos que detrás de esto hay delitos, hay tráfico de tierras. Esto es algo que está prácticamente amenazando a nuestros territorios indígenas. Entonces, gracias por el espacio.
Creo que es importante justamente resaltar este tema en el sentido de las responsabilidades que tiene el gobierno, la política de tierra, y quizás eso es lo que deberíamos primero poner en contexto. ¿Por qué se producen estos hechos? ¿Cuáles son las omisiones o justamente las posibilidades que el gobierno da para que estas cosas ocurran? Y cómo es que se puede producir un hecho de esta magnitud, de semejante amenaza para la soberanía del pueblo de Bolivia, porque es una amenaza en cuanto a la posibilidad de mantener la soberanía, y cómo esto puede procrear a espaldas de la ciudadanía y bajo la tutela, de alguna manera, tiene que ser de ciertas autoridades. Me gustaría que primero a la gente que nos está escuchando la pongamos en contexto en ese sentido. Exacto, y para eso está Silvana. Y agregar algo más que decía María René, muy importante, nos hemos vuelto un país vulnerable para este tipo de, de estafas y decirles, cuando hablamos de que no seríamos el único, los países que están tomados por el socialismo, los países donde ha entrado, han llegado los tentáculos del modelo cubano, son vulnerables para lo que les vamos a contar en adelante. Ecuador pasó por el mismo tema. Un pueblo fantasma, un estado, una ciudad inventada, ha querido estafar a los indígenas y los han hecho, han llegado hasta documentos, han llegado hasta firmas. Cuéntanos toda esta investigación para que Bolivia y la región conozca, Silvana. Buen día, muchas gracias. Bueno, sobre lo que comentaba Senta inicialmente, yo creo que la mejor manera de demostrar que el aparato público no está involucrado en este tema es que salgan y den una respuesta y que tomen medidas drásticas sobre el tema, ¿no? Y lo digo porque justo ayer las escuché a ustedes comentando antes de que inicie la grabación, eh, hablaban de exaltación, de que los habían retenido. Sí, los retuvieron, pero en realidad lo que exigían eran documentos. Estaban pidiendo documentos los habitantes de Exaltación, querían ver y se encontraron con la sorpresa de que la dirigencia había firmado documentos en blanco. Y se encontraron con la presencia de un consorcio que además estaba analizando ya documentos, títulos de los territorios, y resulta que habían tenido en sus manos el guaraní, Alto y Bajo Isoso. Entonces nosotros solamente sabíamos que había esos tres pueblos y que estaban en tratativas con otros. Justo Molina de la CIDOC habló de los guaraníes, pero no, nunca lo sostuvo, ¿no? Ayer, ya anoche, ya vi los documentos, evidentemente tienen en sus manos. Y existe este consorcio y existen ya una serie de denuncias. El INRA hasta ahora no se ha pronunciado. Acabo de ver que recién la Cancillería ha mandado un comunicado, pero es extremadamente breve. Entonces, aparte de decir no tenemos relación, que es lo típico, ¿qué van a hacer sobre este tema? Porque Le alguien los contemos un tuvo que traer. poquito, Silvana, le contemos un poco a la gente sobre este estado ficticio. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo tomaron contacto? Hay un estado ficticio que ha tentado a los indígenas y los ha llevado a firma, además, para que alquilen sus territorios por 1000 años, ¿no? Esos detalles, ¿cómo llega? ¿Quiénes son los conformantes de este estado ficticio? El término ficticio es que tampoco sabemos quiénes son, porque se niegan a entregar documentos. Bueno, estas personas eh, se conformaron, este grupo es un grupo religioso, ¿ya? Que prácticamente se denomina Estado, pero yo asumo que lo que quiere es ser un Estado. Habla de que tiene 2.000 millones de seguidores, son hinduistas, y una ciudadanía digital de 1.000 millones, ¿no? Dicen que tienen tierras soberanas, tierras autónomas y tierras semiautónomas. Cuando les pregunté dónde, solamente me respondieron, yo he hablado con ellos ya, fueron a buscarme, Oceanía, pero no dan ubicaciones específicas. Ya aseguran que tienen tierra soberana en Bolivia, eso lo dijeron en entrevista. Se declaran ecologistas en sus términos, defensores del medio ambiente, eh, prestadores de servicios humanitarios a estas poblaciones que son vulnerables, se declaran, también se autodenominan indígenas y hablan de hacer tratos
no son tratos, perdón, tratados bilaterales entre naciones, omitiendo el Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Entonces ellos se dirigen como Estado de Kailasa a la nación, ya sea Baure, ya sea Guaraní, Cayubaba, Chiquitana, lo que sea. Estados Entonces, americanos de Kailasa, Estados eh, americanos de Kailasa, a la cabeza de un hombre hindú que practica una religión y que es perseguido por la justicia por pederastía. ¿Es posible? sí, yo esa pregunta se las trasladé a ellos para darles la opción, ¿no? De contar su versión. Y si bien les hice como dos preguntas o tres en una, me respondieron todo menos esa parte, no la respondieron. Y justo me pasaron, recién existe una serie de HBO en la que habla de los abusos de esta persona. Wow. Y en este caso, firman con quienes, a quienes sorprende, de cuánto dinero estamos hablando, dónde es este estado, dónde queda este estado, esta ciudad que tiene bandera, que tienen símbolos, que practican esta religión, qué tipo de religión practican, para qué quieren entrar a las tierras de Bolivia en este momento vulnerables, qué es lo que buscan. Ellos son hinduistas, ¿no? Y dónde están, va a sonar mal, pero y no tengo ningún reparo con el tema religioso, por si acaso lo aclaro, porque ayer alguien me quiso decir que había como que una discriminación religiosa. Creo que existe en la imaginación del líder de esa ciudad, de ese estado. Y el Mundo de España, precisamente estaba leyendo una nota, habla de eso, ¿no? Habla del banco, también tienen su banco, dicen de Kailasa, sedes diplomáticas, etcétera. Y finalmente dice, o sea, enumera esa serie de inventario estatal o público, pero es en la imaginación del líder Es que de Estados Unidos, de Kailasa. todo indicaría de que es una sexta, ¿no? Es una sexta que se ha conformado con fines de ir obteniendo territorios justamente en lugares, en países vulnerables. El cuestionamiento creo ahí, ¿no? También para, que creo que María René está muy compenetrada de este tema, es ¿por qué Bolivia se constituye lógicamente en un territorio vulnerable? ¿Por qué todo lo que está haciendo el INRA y otras instituciones bajo título de tenencia de la tierra, de generar toda una tuición sobre la tierra, debe ser cuestionado justamente ante hechos de esta naturaleza, ¿no es verdad? Donde se presta a una serie de situaciones irregulares de tráfico que pueden terminar en situaciones muy críticas para los propios indígenas, para los lugareños, que pueden terminar siendo engañados, porque acá se les ofrecía sumas de dinero que no son grandes, ¿no? O sea, muestra de la pobreza de la gente y de las necesidades en las que se le ha dejado a la gente sin producir, sin verdaderos planes para que los indígenas tengan medios de vida, ¿no? Entonces pueden caer en este tipo de embauques, de embaucadores, porque eran ciento y pico millones de dólares al año, en otros casos hasta menos. O sea, una serie de situaciones de tratar de lucrar con la inocencia de la gente, con la desprotección y con la desprotección que el Estado está dando a título, claro, la pobreza y este manejo que se hace de lo que es la tierra en Bolivia. Creo que en ese tema deberíamos ver, María René, qué es lo que has observado. A ver, doctora, para empezar, sí, evidentemente tampoco quedarían en calidad de víctima los engañados, ¿no? Porque, a ver, el programa de gobierno, y ahí yo pongo una cuestionante, se supone que el INRA, cuando pide préstamos, cuando hace su programación anual, está pues obligado de llegar a todo el territorio nacional para hacer su rol informativo de qué se puede o no se puede hacer dentro de las tierras. Y ahí voy a ingresar porque, a ver, doctora, lo que está en juego es nuestra soberanía territorial. Esto es muy grave,
es demasiado grave, porque la norma te dice que los territorios comunitarios de origen, es decir, las TCO, son tierras fiscales no disponibles. Ya ahí ya cometieron un delito. O sea, no se pueden transferir, no se pueden arrendar, son inalienables. Entonces, el Estado ficticio que ingresa, ya comete la vulneración, pero con permiso para que se haga de esa manera. La Constitución Política del Estado, en su artículo 394, establece que las tierras de los pueblos y naciones indígenas originarias son colectivas, no pueden ser transferidas ni grabadas, son inembargables, indivisibles e imprescriptibles. Entonces, está protegida una TCO bajo la normativa que tenemos. Y asimismo, la misma ley INRA, en la ley 1715, modificada por la ley 3545, te dice que ratifica que las TCO son tierras de propiedad colectiva y de uso exclusivo de las comunidades que la habitan, por lo que cualquier intento de transacción es nulo de pleno derecho. Entonces ahí ya se cometieron una serie de delitos y evidentemente esto no puede quedar en la impunidad. Ahora, obviamente el Estado está detrás de esto, el gobierno está detrás de todo esto, de que el presidente Arce... Y los dirigentes, como decís vos, María René, no la misma, o sea, no los grupos indígenas, sino sus dirigentes. Dirigentes correctos que son obviamente manejados políticamente, ¿no? Así es el manoseo que ahora han hecho en la distribución de tierra. Son por prebendas políticas. No se utiliza el derecho como tal o las atribuciones que deberían tener bajo la dirección del INRA. Entonces, la situación se torna mucho más grave, creo yo, cuando vemos una fotografía del presidente Luis Arce Catacora recibiendo un presente de esta secta. O sea, es como que estuviéramos viviendo en un país de fantasía. Realmente gente totalmente irresponsable. Y yo también pienso, y esto es un criterio muy personal, ya lo dejaré al debate, hoy por hoy se apertura en nuestro país el mercado de bonos de carbono. Antes estaba prohibido, entre comillas, por la protección de la madre tierra, etcétera, etcétera. Obviamente siempre el centralismo queriendo acaparar todo lo que pueda manejar dentro de su contexto. Entonces, esto no de la nada surge que aparezcan estos impostores. No de la nada ocurre, es decir, están viendo dónde pueden haber el negocio. Entonces, para mí, está detrás pachamamistas denominados que los maneja Lucho Quehuanca, están ONGs disfrazadas de protección de medio ambiente, pero que tienen intereses totalmente marcados, que es de acabar con nuestro territorio, de acabar con nuestros pueblos indígenas, de aculturizar sobre todo estas regiones que se encuentran en el oriente del país. Entonces, hay un trasfondo de todo esto, no se manejó solo, ellos no llegaron por coincidencia porque dijeron, vamos a visitar Bolivia. Han tenido que tener una conexión y evidentemente personas que le han abierto los ojos y aperturado para que sea de esta manera. Es una pena que los dirigentes se hayan prestado para esta situación, pero sin embargo no están eximidos del delito que han cometido. Y esto, nosotros estamos presentando a las 10 de la mañana, si no me equivoco, nos recepcionan. O sea, como dice Silvana, cuando sale la noticia, el primero que debió salir a aclarar, o por lo menos tener una voluntad de que se haga una investigación, debió ser el mismo presidente Arce, su foto está comprometida. Entonces, ante el silencio, nosotros estamos presentando en minutos al Ministerio Público que se inicie una investigación. Y esperemos, obviamente, que el Ministerio Público responda como tal. Igual nos llegaron noticias, lo que manifestaba Silvana, que esta gente, los miembros de esta secta, pretendían ya salir, huirse, qué sé yo,
como las cosas lo han hecho ocultas de conocimiento del pueblo como tal, sino son algunos dirigentes los involucrados y lo que prácticamente han puesto sus firmas para ceder territorio. Entonces, ya esto está consonando muchísimo más y sigue el gobierno sin manifestarse. Lo que decía María René, una portada del Deber que es parte de la investigación que ha realizado Silvana, la periodista que ha hecho toda esta investigación, que dice los representantes de Estados Unidos de Kailasa participaron en el festejo número 42 de esta organización, de la CIDOB, estamos hablando, desde la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia. Aseguran que pedirán la expulsión de estas personas de los territorios y ahí se ve la foto de este representante, de una mujer representante de esta secta hindú con el presidente Luis Arce avalando. O sea que poco pueden decir que desconocen de quiénes se trata, desconocen de que este Estado haya tratado de y esté en tratativas para tomar parte de la soberanía de los pueblos indígenas. Damos la bienvenida en este momento al diputado Marcelo Pedraza. Gracias, Marcelo. Hemos avanzado en esta entrevista. ¿Qué es lo que usted diría al respecto sobre la investigación que ha llevado adelante Silvana Vincenti, quien además ha recibido amenazas, más allá de las disculpas, pero recibe amenazas porque ha tocado un punto altamente delicado en Bolivia, como son las tierras? Buenos días, Roxana. Buenos días a la senadora Senta, a la diputada Álvarez. Silvana, un saludo también afectuoso. De hecho, he estado escuchando detrás de las cámaras lo que estaban hablando. Mi solidaridad total. Hemos presentado ya un memorial al Ministerio de Gobierno para exigir garantías y sobre todo puedan brindarle las condiciones necesarias para que siga su investigación. De hecho, estamos pidiendo hoy día la respuesta al Ministerio de Gobierno. Y también vamos a pedir desde la Comisión de Tierra y Territorio, en la cual soy parte y soy secretario, una investigación desde la Asamblea Legislativa. Me gustaría también poder coordinar con el Senado y hacer una comisión mixta porque es un tema demasiado sensible, no solamente una comisión que tenga que ver en diputados y otra en senadores. Para mí lo primero que tenemos que decir es que estamos hablando de gente que son delincuentes y hay que decirlo de esa forma. Quien tiene un estado ficticio, quien ha estado involucrado en delitos en otros países, no puede llamarse más que un delincuente y un prófugo de una justicia, por sobre todo la ecuatoriana. Yo entiendo que este problema nace también de la falta de presencia estatal. El modelo del movimiento al socialismo, allá por el 2009, cuando plantea la Constitución Política del Estado, introduce el tema de las tierras comunitarias de origen o los pueblos indígenas originarios, que vienen derivados de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que eran los pueblos que estaban preconstituidos antes de la colonia, ¿verdad? Esa es la dinámica y el concepto de lo que debería haberse introducido en la Constitución. ¿Qué es lo que sucede en el país? Se mezclan las figuras y aparecen estas comunidades campesinas que muy bien conocen en el Oriente, que no tienen ni siquiera una vinculación cultural ni una cosmovisión, pero se van formando en el transcurso del tiempo y con permiso del gobierno para ir haciendo un avance territorial y un avance geopolítico hacia el Oriente y construir una cantidad de militantes y votos que les permitan sostenerse desde 2009 hasta la fecha con toda una ilegalidad que se ha hecho, producto además de una ley INRA que no es compatible con la Constitución, porque esta ley viene desde 1996. Para mí, ¿qué es lo que ha sucedido? Cuando ustedes van viendo estas comunidades campesinas que han hecho un tráfico de tierras, porque ellos alquilan las tierras a súbditos extranjeros y a súbditos bolivianos y no cumplen la función económico-social como manda la Constitución y la ley, obviamente esto es observado por estas tierras comunitarias de origen que sí son diferentes en su composición, ¿verdad? ¿Y cómo no van a entrar a una dinámica de tráfico de tierras si el Estado ha permitido a estas comunidades indígenas, digo, a estas comunidades campesinas, hacer lo que les da la gana? Yo creo que por ahí primero empieza el escenario de cómo se introducen estos personajes, estos representantes. Y claro, al parecer que existe una nación, que de pronto hay un tema incluso religioso,
van generando estas confianzas con estas comunidades, que obviamente sus dirigentes saben muy bien qué es lo que hacen las comunidades campesinas por otras zonas, incluso sus mismos vecinos. Y cuando hay la platita de por medio y no hay presencia del Estado, pues inducen al error, creo yo, y sobre todo trabajan de manera ilegal con estas comunidades, donde habrán algunos que se suman sabiendo la ilegalidad y otros que por falta de conocimiento siguen la dinámica de lo que hace su organización, en este caso las tierras comunitarias de origen y estas capitanías del Alto y Bajo Isoso, que han logrado durante el tiempo también ellos, habría que decirlo, varios sentencias constitucionales y de la Tribunal Agroambiental, donde se les reconoce su libre determinación. Pero siempre se les ha dicho en el marco de la unidad territorial del país, es decir, ustedes pueden tener territorio, pero no pueden hacer lo que quieran con ese territorio. Entonces, la falta de presencia estatal, estas comunidades campesinas que se mezclan con las tierras comunitarias de origen y en su concepción, han dado lugar al tráfico de tierras y estos han terminado involucrados en un tema complicado y además con fotografías del presidente, fotografías de colegas parlamentarios que vamos a investigarlos, que están participando de estas actividades, porque Ujú, en este mundo y la modernidad yo no comprendo que un colega vaya a un acto oficial sin meterse al internet y por lo menos mirar dónde está yendo, ¿verdad? ujú. Algunos pueden ser que sean parte, otros tal vez han ido invitados y como a muchos les gusta viajar y no trabajar, pues ahí está el resultado final, ¿verdad? Entonces, el tema de fondo para mí es la falta de presencia estatal, la confusión que existe en las tierras comunitarias de origen con lo que han hecho estas comunidades campesinas y han loteado estos terrenos, territorios que se les ha dado producto de saneamientos ilegales, truchos y además fantasmas, porque ni siquiera van a los lugares, ¿verdad? Lo hacen todo en La Paz, en una oficina. Pero lo que me sorprende es que ninguna autoridad del Estado, ni siquiera el presidente, tomando en cuenta que está tan involucrado por las fotografías, ha pedido un informe. En Paraguay se ha destituido al ministro de Tierras cuando tuvo este problema, inmediatamente por no saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, nosotros lo que planteamos de aquí en adelante es la investigación, armar un cuerpo legislativo que tenga la facultad para hacerlo, porque son temas recurrentes, tal vez ahora hablando de un estado ficticio, pero si Ujú. vamos a investigar todo lo que se ha hecho durante los 18 años de gobierno del MAS en el tema de tierras, da pavor. Da terror porque incluso no solamente has destruido la biodiversidad, no solamente has destruido el medio ambiente, sino has permitido de generar mercados de tráfico de tierras que se están materializando ahora incluso con este caso más sonado porque detrás hay un estado ficticio, hay una secta, digamos, y la población ha tenido más percepción a partir de la investigación de Silvana de tomar conocimiento de la dimensión que es lo que ha sucedido. Pero si también vas a otros lugares, vas a averiguar y vas a ver y vamos a ver cómo tierras, comunidades campesinas no tienen a un solo miembro de la comunidad y tienes trabajando todas esas tierras indiscriminadamente, los que alquilan pagan al ABT, destruyen el bosque y nadie les dice absolutamente nada. Exacto. Porque la Marcelo, justifica. Y esperemos que no quede esto, Marcelo, discúlpame, Senta, esperemos que esto no quede como ha quedado el fondo indígena, ¿no? Que han sentenciado a personas que realmente no tenían que ver nada directamente con los hechos multimillonarios de corrupción y que esto se pueda en algún momento esclarecer. Senta, tú quieres decir algo, yo necesito también que Silvana nos ponga en contexto en algunas interrogantes que tenemos sobre este tema en específico. no, yo quería puntualizar que lo que está en entredicho acá es toda la política de tierras, ¿no? Que se está generando en Bolivia. Y es hasta ese punto nuclear, estructural, que debemos llegar. No se puede quedar como algo periférico, como una situación aislada y que culpabilicen a algunos funcionarios o dirigentes y terminarlo, dar por cerrado el tema, que es lo que se acostumbra a hacer en Bolivia, sin cuestionar lo que realmente nos interesa, que es por qué esta política de tierras es justamente vulnerable y se presta a este tipo de negociados, de manipulaciones, y lo va a seguir haciendo mientras no encaminemos y redireccionemos la política de tierra,
Yo, Marcelo, a tu pregunta, ya cursé una nota a mi comisión, a la respectiva comisión del Senado de Tierra y Territorio. Inmediatamente que tomé conocimiento de la investigación del tema, de las denuncias que se estaban haciendo también a través de María René, y he planteado que debemos hacer una investigación y que debemos tomar conocimiento, y creo que tenemos que tratar de avanzar lo máximo que podamos en este sentido. Pero es un tema que también queda para los candidatos, ¿no?, que están ahora planteando un cambio de visión para Bolivia. Este tema, el tema de tierra, es un tema medular, importantísimo, que no se puede dejar como si no pasara nada en Bolivia. Debe ser parte de las propuestas también para poder encauzar una visión diferente para los bolivianos, porque no podemos seguir creyendo que lo que se está haciendo a través del INRA, o sea, la manera en que se está tratando el tema de tierra, sobre todo en el oriente boliviano, sea lo que tenemos que darle continuidad. O sea, hay aberraciones muy grandes. En este programa no vamos a poder justamente visualizar todas las debilidades que hay, en definitiva, todas las amenazas que se ciernen. Son amenazas muy graves, pero lo dejamos apuntado como un tema importantísimo que no podemos dejarlo librado al azar. Tenemos 3 parlamentarios, Silvana, comprometidos en esta investigación que has realizado, una senadora y 2 diputados. En una publicación del Deber, medio en el que trabaja la periodista Silvana Vincenti, sale: SIDOB dice que Kailasa ya tiene viviendas en los territorios. El gobierno permanece en silencio. Silvana, cuéntale, por favor, ¿por cuánto estaban pretendiendo alquilar los representantes indígenas a este estado ficticio, a estos hindús? ¿Por cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuáles eran las condiciones de este contrato que se ha llegado a firmar? Los precios, las ofertas varían porque a los Baures por 60.000 hectáreas les ofrecían, no recuerdo el monto, creo que eran unos $30.000, algo así. No, 55.000, perdón. A los Ceja, ese sí es el más dramático de los casos, por 390.000 hectáreas les ofrecían $28.000. Y a los Cayubaba, por 31.000 hectáreas, no recuerdo, pero más o menos les estaban ofreciendo, creo que el más alto era unos 80 centavos de dólar por hectárea. Y dime, ¿este pago era mensual? ¿Era anual? Anual. ¿Anual? ¿Por anual. cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo dice este documento que querían alquilar? Era bien contradictorio el contrato porque había partes en las que hablaba de arrendamiento renovable, arrendamiento por 1.000 años renovable de manera automática. Imagínense eso. Volvamos Perdón, es algo de no creer. Había otras partes donde decía perpetuo, usaba el término perpetuo, no me lo inventé ni lo asumí. Había uno de esos contratos o 2 en los que usaban el término perpetuo. O sea, les estaban prácticamente regalando, porque cuando hablamos de perpetuo es para siempre, entregar a extranjeros tierras, uno, con conocimiento además del gobierno, los funcionarios del INRA, los indígenas están ligados al gobierno de Arce y lo estuvieron también ligados al gobierno de Evo Morales. Hay que hacer una investigación total sobre el tema tierras en Bolivia. Parte del escándalo de tierras también fue el famoso escándalo de corrupción del Fondo Indígena. Entonces, hay mucho realmente que investigar en este caso. Una observación, Roxana, ¿Sí? que no solamente los dirigentes del INRA pues son dependientes del gobierno de Arce. Los dirigentes indígenas, todos están absolutamente ligados. No hay autonomía en la dirigencia indígena. Ese es otro tema. Están siempre relacionados. Solamente si gozan del favor del gobierno pueden permanecer dirigiendo justamente estas políticas de los pueblos indígenas.
Todas estas cosas tienen que ser observadas. Algo que a mí me llamó profundamente la atención y que creo que va a sensibilizar mucho a la ciudadanía es el hecho de que se habla de esclavismo, ¿no? Que este grupo Kailasa, de alguna manera, tenía la perspectiva de generar prácticas esclavistas. Es como parte de su filosofía de la sexta, ¿no? Tener a los indígenas trabajando en el territorio, es que no es que se iban a quedar solamente ellos en el territorio, los iban a tener incluidos a los indígenas, esa más o menos es el contexto, pero como esclavos, trabajando prácticamente, tal vez como hacen las sectas, por la comida, bajo condiciones inhumanas, infrahumanas. Entonces, imagínense, bajo el tema de inclusión de pueblos indígenas, terminaríamos en prácticas esclavistas bajo la total aquiescencia del gobierno, de funcionarios lógicamente implicados, de funcionarios del gobierno, de instituciones del gobierno implicadas y además también de dirigentes que se prestan a esta situación. Bueno, es dramática la situación, ¿no? Por lo tanto, totalmente debemos llegar al máximo. Y ya vamos terminando el programa. Marcelo se nos fue otra vez de imagen en el programa. Pero bueno, Silvana, ¿cuál es el nombre de esta persona, de este sujeto que está a la cabeza de este estado? Los antecedentes lo vamos a poner en imágenes también en nuestro programa para que lo podamos conocer. ¿Cuál es el nombre? ¿Quiénes son estos representantes? Para que la gente también busque en Google. La tecnología es tan magnífica que podemos hacer una investigación y aportar todo. La persona se llama Nityananda. ¿Perdón? Nityananda. Nityananda, que es el cabecilla, ¿no? Que además está pedido por la justicia de la India. De la India, sí. Está pedido ¿por qué delitos? Entiendo que está acusado de violación, de abuso y de retener a niños también. A niños, imagínense. María René quería aportar algo, Roxana. Claro que sí, María René. Bueno, estaba leyendo la última publicación que se hace, que no solamente este estado había estado en esta zona que queda en el departamento del Beni Pando, sino también lo que nos manifestó Silvana, habían estado también en el Alto y Bajo Isoso, en el pueblo guaraní. Entonces, esto es en Santa Cruz. Según en documentos, el consorcio dice, imagínense, envuelto un consorcio jurídico nájera, el que asegura que no existía impedimento legal para el tratado bilateral con Alto y Bajo Isoso. O sea, ¿cómo no puede haber impedimento legal si estamos hablando de un estado, entre comillas, que no existe? Entonces, y así existiera, perdón María René, así existiera, es un delito, o sea, no puedes entregar nuestras tierras a extranjeros. Por ahí partamos. No, sigue. Desde ahí el punto de vista que podemos recordar, o sea, Melgarejo se quedó un piojo tuerto al lado de este presidente. Está regalando la soberanía, está regalando nuestro territorio, lo está dando sin autorización de los bolivianos y obviamente violentando todas las leyes. Esto se pone muchísimo más grave. Ahorita me acaban de pasar una información que la policía estaría haciendo los operativos correspondientes en el Beni con la Dirección de Migración para que puedan ser trasladados estas personas a la ciudad de Santa Cruz. Entonces, ¿qué personas, perdón? Los de la secta. Los de la secta, muy bien, están tratando de encontrarlos. Marcelo Pedraza. Lo que pasa, y lo vuelvo a insistir en esto, ¿no? La ausencia del Estado y la confusión de qué es una libre determinación genera estos escenarios. Pero se agravan, en este caso, por la presencia de un Estado ficticio con antecedentes muy cuestionables. Pero el tema de fondo, y a raíz de esta investigación que hace Silvana, es cuestionar toda la política, como dice la doctora Senta, con relación a la política de tierras en este país. Porque si usted va a una comunidad campesina, va a encontrar que también han alquilado, tal vez no por 1000 años, pero sí por 30 o por 20 o por 10, lo que está prohibido en la Constitución.
Entonces, exacto, esta gente que ha hecho estos documentos son delincuentes dentro de nuestro territorio nacional, más allá de lo que hayan hecho en Ecuador, más allá de lo que ellos hayan podido hacer en Paraguay. Porque cuando tú vienes a un país, te sometes a las leyes y a su constitución. Y es por eso la manera en la cómo el gobierno está trabajando de manera silenciosa. Van a buscar dos, tres responsables. ¿Dónde está el ministro de Desarrollo Rural y Tierras? Yo ayer le escuchaba decir que estaba preguntando qué es lo que estaba pasando, cuando su presidente está foteándose con estos delincuentes, ¿verdad? exacto. ¿Dónde está la comisión a la que vamos a pedir un informe en la Cámara de Diputados para que rindan cuentas de estos diputaditos que les encanta viajar? Porque son parte de toda la mafia que ha logrado que en algunos casos puedan haber inducido a algunas comunidades a este error, ¿verdad? Pero si ellos ven que al lado de ellos, comunidades campesinas con el aval del gobierno, trabajadas por ellos porque son familiares o son sus dirigentes, alquilan la tierra a súbditos extranjeros o nacionales, ¿por qué no lo podrían hacer ellos? Esa debe ser el cuestionamiento, perdón, y donde debemos atacar para poner en orden esto. Y ojalá los políticos que están en campaña y en carrera y los colegas que en lugar de estar levantando la mano, porque todavía están en ejercicio del cargo, que asumen a estas investigaciones, podamos rediseñar la política de tierras en este país y hacer una ley acorde a esta constitución o en su defecto, Ya. si es que más adelante hay un cambio en la constitución, no hay que mezclar los conceptos de tierras comunitarias de origen de comunidades que han sido preexistentes a la colonia con estos, para mí, maquineos y mafias organizadas que han hecho durante estos 18 años producto de ese error en la Constitución que los agrupa a todos como si fueran lo mismo. Ya estamos llegando al final del programa y antes quería comprometer nuevamente, tiene que haber una segunda parte y tal vez una tercera parte para el programa Diálogo sin Permiso y quería comprometer la asistencia de ustedes antes de empezar a despedir el programa. Senta. No, para puntualizar algo justamente, sabiendo que estamos en los minutos finales y agradecer muchísimo la presencia de todos, dos diputados muy trabajadores, muy identificados con todo el tema de política de tierra. Silvana, lógicamente, una reconocidísima periodista, quien tiene nuestro máximo apoyo y solidaridad por ese gran trabajo que está haciendo y que le vale el reconocimiento de toda la ciudadanía y el apoyo de toda la ciudadanía. Pero puntualizar que quiero que con esto yo quiero marcar mi participación aquí y mi compromiso de exigir que en la actual gestión no se sigan generando leyes con respecto al tema de tierras. Deberíamos ponerle un candado, porque frente a estos atropellos, a estas amenazas, todo lo que venga puede ser para una mayor destrucción y para un mayor cuestionamiento posterior. Se han querido generar leyes que han sido muy cuestionadas, pero definitivamente sabemos que hay muchas aristas que deben ser analizadas. Así como se ha pedido una pausa, el presidente ha pedido una pausa para poder llegar a la elección y para poder definir un poco qué es lo que va a pasar en el país, para poder llegar por lo menos al periodo eleccionario, creo que el Parlamento lo que debe hacer es investigar, no seguir legislando en esta materia. Legislar solamente en los temas que son para evitar los atropellos, para evitar que se sigan perpetrando atropellos que son gravísimos. Debemos seleccionar muy claramente cuáles son los temas que debemos tratar y en lo demás evitar que se sigan agregando situaciones que pueden ser mucho más lamentables para el futuro. Gracias, Senta, querida. Muchas gracias por la participación al diputado Marcelo Pedraza. Gracias. María René tuvo algún problema seguramente con la computadora y también le agradecemos la presencia y comprometemos para un nuevo espacio. Y Silvana, esto no queda aquí, no queda en esta investigación. ¿Qué hay más para darle un adelanto? Aprovecho Por un lo minuto para agradecerle, Roxana, por la invitación, doctora Senta. Mil disculpas, ha Claro habido que un sí. atraso, como saben, en BOA y hemos logrado llegar más bien a tiempo. El compromiso está,
Yo creo que comparto con lo que dice la doctora Senta, un gobierno ilegítimo no puede hacer políticas públicas que tengan que ver con el tema territorio, con el tema de los recursos naturales. No podemos generar ninguna normativa y esperar un cambio de gobierno para hacer una elección en algo. Exactamente, tiene que llegar eso al país. Silvana, no sé si ya la podemos escuchar. Bueno, tuvo también problemas, pero está totalmente comprometida. Agradezco la presencia de todos, agradecemos como programa Diálogo sin Permiso la presencia de todos ustedes y seguramente vamos a tener una segunda parte sobre este escándalo. Indígenas en Bolivia, con el aval del gobierno, rentando tierras por 1000 años a precio de gallina muerta. Bueno, la soberanía en riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta un nuevo encuentro. Buenos días.